Doctor, gracias por atendernos. Queremos consultarte un poco qué es lo que pasa en el mecanismo de prevención, el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, a ver un poco con respecto a este amparo que se presentó y los cuestionamientos, a ver si nos podés explicar cómo funciona todo este mecanismo, doctor. La verdad que no tengo idea de ningún amparo hasta este momento. El presidente, que es el doctor Marcos Con, seguramente si es que se presentó alguna acción, pues comunicará al resto de los miembros, seguramente, o del mecanismo. No tengo idea en qué sentido ni contra quién va el amparo. Si el mecanismo, el presidente es el doctor, el abogado José Antonio Galeano. Si es contra el órgano selector, es el presidente, el doctor Marcos Con Gallardo. Yo no tengo conocimiento aún de ninguna acción judicial que se haya interpuesto contra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o contra decisiones tomadas por el órgano selector. No tengo conocimiento, no sé qué podría decirte. Bueno, a partir de ahí, doctor, lo que te queremos consultar entonces, primeramente acá, mientras Marcos va a mirar contra quién va dirigido entonces ese amparo, ¿cómo funciona un poco? ¿Vos sos integrante de qué? ¿Del Órgano selector. órgano selector sos o cómo es, doctor? ¿Cuál es tu papel dentro Claro, el del... mecanismo se crea por ley 4288 del 2011. Esa ley crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene que ser constituido por 6 comisionados. En aquel entonces, ya a partir de su entrada en vigencia, el Senado crea un reglamento para la instalación del denominado órgano selector, que en los artículos 15 y 16 de la ley es el encargado de seleccionar a los comisionados que integrarán el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En una primera fase se designaron a 3 comisionados por 3 años y a otros 3 por 6 años para que la renovación sea parcial y no total, dejando siempre 3 personas con experiencia, con una memoria histórica, con trayectoria y sobre todo con know-how, para que, por supuesto, cuando fueran renovados parcialmente, continúe el órgano funcionando, el mecanismo funcionando perfectamente. En el 2020 se mecen 3 mandatos. Los mandatos de Dante Leguizamón, de Estela Cacase y también de la abogada Villagra de Viederman. Soledad. Soledad Villagra de Viederman. Sí. Entonces, en ese proceso, desde hace 3 meses a 4 meses, en realidad a principios de año, se empieza ya a anticipar esa propuesta, o sea, la posibilidad ya de renovación cierta, y por supuesto empezamos a reunirnos alternativamente una vez al mes para intensificar, hace cuestión ya de casi 4 meses, las reuniones del órgano selector, preparando lo que va a ser el proceso del 2020, el proceso de selección de nuevos comisionados. Hace 4 meses aproximadamente, 3 meses aproximadamente, se eligen autoridades del órgano selector, se elige como presidente al licenciado Raúl Montedomecq. El presidente Raúl Montedomecq, por supuesto, continúa con el proceso de preparación ya del periodo de elecciones y en ese carácter vamos revisando la normativa que rige al órgano selector. Se plantearon algunas cuestiones como actualización normativa, pero que escapaba ya a las posibilidades del órgano selector de poder introducirnos, analizar la ley para mejorar algunas cuestiones que como órgano selector entendíamos que deben ser quizás mejoradas. Pero sí, bajo el liderazgo y la presidencia del licenciado Raúl Montedomecq, se optimiza el reglamento, que en aquel entonces eran 2, reglamento del orden interno y también un reglamento para audiencias públicas. Las audiencias públicas son un mecanismo, o es un mecanismo en este caso, para que la ciudadanía conozca a las personas que son preseleccionadas por el órgano selector en la fase de convocatoria inicial, pero que por supuesto en la fase de convocatoria inicial no todos pueden ser elegidos para una fase
de audiencias públicas. Y consecuentemente, hemos optimizado el reglamento, hemos convertido en uno solo, con reglas más claras, con cláusulas digamos, de suspensión ya de continuidad del proceso para aquellas personas que no participen de audiencias, ampliar los niveles de transparencia y publicidad de los actos del órgano selector, y eso tuvo una consecuencia muy positiva. En un promedio anterior de producción de actas del órgano selector anterior, eran 8 actas. Al día de hoy estamos prácticamente con 21 a 22 actas que están produciendo y comunicándose a través de la página web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Todas las resoluciones emanadas del órgano selector se encuentran a disposición de la ciudadanía en general en la página del Mecanismo Nacional de Prevención, así como los currículums de todas las personas que han concurrido a presentarse al llamado. También se encuentra la resolución por la cual se conforman las ternas, con los fundamentos respectivos, y por supuesto las resoluciones que en su momento también ha dictado el órgano selector contra recursos planteados contra el órgano por la decisión de la conformación de ternas, porque algunos candidatos, por supuesto, objetaban los criterios o la decisión que tomó el órgano selector para conformar las ternas que por ley deben ser conformadas para someterlas a audiencias públicas. Es un tema que ya lo hemos resuelto. Dos reconsideraciones. Las resoluciones de las reconsideraciones se encuentran en la página web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y ese es el proceso. El día de ayer se celebraron las audiencias públicas y de hecho han participado los ternados, a excepción de una persona que no justificó ya su incomparecencia, pero ha sido un éxito. La ciudadanía pudo controlar, se hizo por TV Justicia, la publicación en directo, asimismo por Facebook Live. También se esperaban las preguntas de la sociedad civil o del público en general que pudieran ser dirigidas contra las personas que concursaban. Ese es el proceso hasta el día de ayer. Y bueno, pero acá en la presentación creo que dicen totalmente lo contrario, doctor, en el amparo. O sea, claro, pero eso, claro, eso es una cuestión, por supuesto, de quien cuestiona. Yo acabo de exponer lo que puede ser objeto de control ciudadano. Sí, señor. Las percepciones o la subjetividad de cada una de las personas es como ustedes muy bien lo manifestaron. Cuando escuché antes de entrar en audio que las percepciones que pueden tener las personas que discuten un tema, pues procede justamente de esa percepción subjetiva que también cada uno puede sacar en base a ciertos hechos o ciertas realidades que son construidas por los intereses que también pueden estar manejando estas personas. Así de simple. Sí, y en este caso evidentemente son los interesados, ¿verdad? Porque acá creo que específicamente dice los aquí demandantes, Elía Beatriz Rodi, María José Méndez y Jorge Rolón Luna, hemos interpuesto recurso de reconsideración contra la resolución. Evidentemente esa resolución que vos acabas de explicar, ¿verdad?, que habla del procedimiento para la conformación de las ternas. Entonces ellos cuestionan, dice, una falta, a ver un poco, es que es manifiestamente ilegítima por vulneración de la Constitución y la ley, dice. Y explaya sus argumentos, estas tres personas explayan su argumento, doctor. Claro, entonces, pero me parece perfecto. En una república, las personas que no están conformes con la decisión de cualquier ente, pues tienen el derecho a plantear la aclaratoria, que era el recurso que estaba previsto, los reglamentos que fueron aceptados por los mismos, por los que cuestionan. Estas mismas personas han aceptado, al postularse, las normativas que en ese momento ya habían sido aprobadas por unanimidad del órgano selector, entre ellos su expresidente, el licenciado Raúl Monteiro. O sea, evidentemente el órgano le dio también la posibilidad de escuchar esos argumentos y tomó una decisión. Y ese es el recurso al que hacen referencia ustedes. Los requisitos objetivos para concursar para estos cargos, ¿cuáles son, doctor? Están en la ley, no tengo con claridad, pero ser de nacionalidad paraguaya, no tener antecedentes, estar involucrado en la defensa de los derechos humanos, tener conocimiento genérico de la lucha contra la tortura,
y las normativas vinculadas a la lucha contra la tortura, por la experiencia de campo, por el desarrollo teórico, por una serie de experiencias que tienen que ser objeto de evaluación por parte del órgano selector, no solamente en este contexto, sino también aparte del cumplimiento objetivo, que es básico. Si una persona no es nacionalidad paraguaya, de hecho no va a poder concursar. Sí. Pero además de eso, el reglamento también determina una serie de lineamientos de carácter objetivo y las consideraciones que en torno a esos elementos objetivos tiene que realizar el órgano selector. O sea que existe un reglamento entonces. Por supuesto. Claro, porque yo leí rápidamente el amparo que presentaron y es contra el órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y una de las cuestiones que ellos enfatizan en su presentación es que no existe un reglamento de selección y no existen requisitos objetivos, y más bien todos son subjetivos, ¿verdad? Pero acabas de darnos un montón de requisitos objetivos que están en la misma ley, doctor, ¿verdad? Claro, yo no quisiera abundar más en detalle porque primero quiero munirme un poco, porque eso va a ser, si es que en realidad ese amparo ya fue dirigido, en breve estaremos tomando conocimiento y por supuesto tendremos que también realizar las evaluaciones jurídicas y contestar el amparo. amparo. Y contestar eventualmente el amparo. Ahora, lo que les puedo... sí. Sí. No, te escucho. No, lo que simplemente adelanto es que, reitero, todas las partes, todos los postulantes que se han presentado han conocido el reglamento, han conocido la ley. Que discrepen porque no han sido designados de una decisión, bueno, es su derecho, pero es absolutamente normal que de 35 personas que postulen para 3 cargos, 32 no resulten elegidas. Entonces, bueno, esperaremos el amparo y contestaremos el amparo en los términos jurídicos que han hecho. Doctor, ¿por qué renunció el señor Montedomec? El señor Montedomec renuncia después de la sesión de conformación de ternas en la que el postulante que fue realizado, o sea, el postulado por él, el abogado Jorge Rolón Luna, no obtiene los votos suficientes para conformar la terna, hace unas manifestaciones sobre subjetividad, pese a que otros candidatos propuestos por él integraron la terna, pero deja manifestaciones sobre subjetividades de los miembros del órgano selector, y días después renuncia, volviendo a ratificar de que el proceso es subjetivo y no objetivo, cuando en realidad toda apreciación, inclusive en la que mencionaban ustedes, de la normativa del artículo 65 del Código Penal, los elementos que están ahí son elementos objetivos que deben ser otra vez apreciados por los magistrados. Y claro, hay un margen de discreción que por supuesto una persona tiene que evaluar, pero no, el currículum frío no sirve. El currículum tiene que ser analizado en un contexto de cualitativo y cuantitativo. Claro, a no ser que uno meta esos criterios objetivos en una máquina y la máquina lea y salga una cuestión matemática de suma resta, ¿verdad? Pero evidentemente la subjetividad siempre va a imperar en los criterios hasta objetivos, categóricos. Exacto. Nosotros tenemos reglamentos, quizá en un futuro se pueda diseñar un reglamento que tenga un sistema de puntuación. En órganos como este es muy delicado eso, porque uno tiene que ir realizando una serie de consideraciones en torno a las necesidades del mecanismo. Y eso es lo que fue hecho por cada uno de los miembros del órgano selector. Acá las decisiones fueron tomadas por mayoría, que es el mecanismo para la decisión. El artículo 6 del reglamento es claro, se necesitan 4 votos para que una persona ingrese a terna y 4 votos de 6 para que una persona sea designada comisionado. O sea, sistema de mayoría es un sistema democrático, republicano, y contra esos señores, bueno, si no estoy y no me quiero someter, pues no concurso. Entonces, lastimosamente, esas son las reglas del juego. Doctor, ¿y quiénes fueron los ternados? ¿Sí te acuerdas? Bueno, los ternados, entre otros, son, no tengo en mente que ahora mismo Francisco Benítez, Cintia Ruiz, Sonia von Leppel,
José Carlos Rodríguez, Orlando Castillo, también, déjenme pensar, Elida Insaurralde, y son las que ahora tengo en mente. O sea, son 6 personas, 2 ternas son entonces. No, son 9 personas. Son 3 ternas. Ah, son 3 ternas. Sí, 3 lugares son. Sí. 3 lugares. Así es. Perfecto. Así es. 9 personas entonces fueron seleccionadas y de esta terna va a elegir el mecanismo selector, el equipo que conforma el doctor. No. Exacto, así mismo, Sí. así mismo. O sea, ayer fue la audiencia esta pública. terna, ¿quién selecciona? Quiero entender. De esa terna, por disposición de la ley, somos nosotros el mismo órgano que tiene que seleccionar. ¿Sabes? O sea, ustedes seleccionan a los ternados y de esta vuelven otra vez a votar por Así uno mismo. entonces de cada terna. Sí, por eso se Así hace, mismo. por eso se hace la audiencia pública, por ejemplo, en el salón Así auditorio. mismo. Así mismo. Pues, La audiencia es el último momento para que el órgano selector pueda tener más información Sí. o cuestionamientos, ¿verdad? O preguntas que puedan evidenciar el temperamento, el conocimiento, las actitudes con las que el candidato comisionado tiene que contar, ¿verdad? Y ese es el momento para que nosotros de nuevo podamos recibir esa información. O sea, de 34, si no me equivoco, de 35 se presentaron, fueron seleccionados 9, de los cuales van a quedar entonces 3. Así mismo. Ah, perfecto. Oye, doctor, ¿y estos seleccionados, una vez que ocupan el cargo, el mecanismo les da un salario o el trabajo cómo es? Sí, señor. ¿Benéfico o tienen algún salario específico? No. Ellos tienen salario, ellos son y pertenecen al Estado. Ellos son el anticuerpo en el Estado para controlar y ayudar al Estado a evitar actos de tortura por parte de funcionarios públicos, sea en situaciones de encierro oficial o inclusive en situaciones de encierro particular. Yeah. Entonces ellos tienen salario, claro que sí. Los únicos que no tienen salario por la tarea que desplegamos somos nosotros, ¿verdad? El órgano trabajamos ad honorem. ¿Y cuánto es el salario de estos, por ejemplo? De los que no salen. sabrías. Eso está en la página web del mecanismo, si pueden ustedes revisar. Doctor, Aparte, como le digo, están todos los datos de esta convocatoria. doctor, Sí. ¿y quiénes controlan el buen trabajo, el desempeño de estos seleccionados? Buen punto. Eso es lo que ayer se le preguntaba también a los candidatos. Porque la ley, si bien tiene previsto su artículo 19, algunas, digamos, causas por las cuales un comisionado debería ser, de hecho, sacado del sistema, no se cuenta con un órgano juzgador de su conducta. Entonces, de hecho, se pretendió en algún momento dado que el órgano selector asuma también ese papel, Sí. pero por ley nosotros no tenemos esa facultad. Por lo tanto, hemos explicado esa situación, pero ya en un futuro se verá si, aparte de los ajustes en el reglamento, se podrá o no, cuando los tiempos legislativos así lo determinen, quizás ajustar esa normativa. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que tengas una muy buena jornada, doctor Pedro Mayor Martínez. Por favor, cuando desee, señor, estoy a su disposición. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Usted Ok, está saludos. escuchando PDS. Pedro Mayor Martínez. Sí. Él es camarista del Fuero Penal, integra la primera sala. Es una de las personas con muy buena trayectoria en el Poder Judicial. Es un camarista muy respetado.